Bienvenidos a un nuevo episodio de la Bitácora de Diseño Industrial. Por acá estamos con el equipo. José, buenos días. Hola, buenos días. Estefanía, buenos Buenos días. días. Juan Camilo, detrás de micrófonos. Y hoy tenemos a nuestro invitado que algunas personas conocerán, Mateo Moreno. Muy buenos días. ¿Cómo vas, Mateo? Hola, ¿cómo están? Un gusto y gracias por la invitación. Me alegra como una forma de volver a la universidad después de tantos años. Total, la alegría por acá es compartida. Qué chévere volverte a ver. Em, arranquemos como contándonos un poquito de ti, ¿no? Como quién es Mateo Moreno, así como una introducción. Bueno, ¿quién soy? Soy... Es difícil definir quién soy, Total, pero existencial. Sí. es difícil para cualquiera. Sí. Pero nada, estudié diseño. Voy a arrancar quizá por lo que nos convoca acá o por lo Ajá. que nos conecta y es, pues, nos interesa el diseño, nos interesa pensarnos el diseño y es algo que he procurado hacer desde hace muchos años y nada, ese soy yo. Soy una persona que le gusta pensarse las cosas que hago y no caer en una simple instrumentalización del oficio y del diseño y por eso me parece fantástico no solo estos espacios, sino también el nombre de los proyectos que tienen pensados para este semestre. De una. ¿Qué puedo decir por ahora? Estás en Bogotá, Mateo. Estoy en Bogotá, trabajo acá, actualmente trabajo con el Laboratorio de Innovación para la Convivencia de la Secretaría de Convivencia de Bogotá. Ajá. También coordino un equipo pedagógico en una escuela de la Secretaría de Gobierno y analizo datos para un proyecto con la ONU aquí. Entonces, son Está, varias cosas, pero nada, muy contento, muy feliz y muy feliz de escucharlos también. está tremendo. Pues arranquemos ya que nos cuentas que estás en esas, como en esos tres procesos. Digamos, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido eso? Como pasar del diseño tradicional, lo pongo otra vez entre comillas, a esta visión del diseño o esta nueva forma de hacer. Sí, cuando yo empecé a estudiar diseño, mis intereses estaban más por el lado de la filosofía, la política, incluso me interesaban mucho las matemáticas, por ejemplo. Y me daba cuenta que por lo general muchos de los estudiantes que estaban dentro lo que les gustaba era dibujar, cosa que a mí me encanta, Ujú. o les gustaba diseñar productos, diseñar servicios. Y pues me parecía un ejercicio interesante, loable, hasta tal punto admirable, siempre y cuando hay estudiantes que resaltan por su técnica y su Ajá. capacidad de dibujo y su capacidad de oficio. Pero hay algo que me perturbaba un montón y era esta idea del experto en una especie como de cámara encerrado, produciendo un montón de cosas, eh, cosas que no sabía para qué se iban a usar. ¿Sí? Es decir, puedo diseñar un montón de cosas en un cuarto oscuro espectaculares, pero después no sé cómo se va a usar, ni tengo idea para qué, ni cómo. Entonces, es una especie como de fetichización del diseño en el que eh, entregarse solamente al oficio, que es muy importante, pero entregarse solamente al oficio cae en que básicamente lo instrumentalicen o manipulen a uno. Así que durante la carrera, lo que yo hacía era recuerdo perfectamente el primer y segundo semestre, pues claro, uno va haciendo sus planchas, va dibujando, a mí eso me fascinaba, sobre todo mi mamá, que es artista, pero a mí me gustaba, yo sentía que me faltaba algo, así que los primeros semestres yo le escribía a las profesoras de literatura y de filosofía de otra facultad, me metía a sus clases, aprendí de filosofía, de historia del conflicto armado en Colombia, y empecé a darme cuenta de lo importante que era tener criterio para pensarse los problemas. Entonces, claro, yo duré los primeros 4 o 5 semestres asistiendo a clases que no eran mías. Todas las clases, y era, pues eso sí, siempre fui muy ñoño en términos de a las 7, miércoles, recuerdo que era lunes, miércoles y viernes, y tenía clases los lunes de filosofía, entraba y ya los profesores me daban permiso, me preguntaban que si iba al otro semestre, a veces hasta hacía los trabajos, solo para que me retroalimentaran. Entonces, claro, ya cuando después pasan esos primeros 4 o 5 semestres y al quinto semestre hay que abordar problemas desde el diseño que exceden el oficio mismo, pues lo que uno se va dando cuenta es que como estudiantes pues no estábamos preparados para tener criterio ante problemas como se llaman diseño, como esos wicked problems, como Ajá. esos problemas complejos que no sabemos. Y lo importante no era simplemente solucionarlos, sino pensarse los problemas y las categorías desde las que se los pensábamos
o se lo pensaban los diseñadores, me parecía que eran muy vacuas, superficiales. mm, y por eso, pues ahorita ya en mi ejercicio profesional, son muy escasos los diseñadores que uno pueda ver que no caigan en la instrumentalización. Es muy difícil, y lo digo ya, perdón que haga el salto a la parte profesional, Ujú. es muy difícil que encuentres personas que digan, uy, me gustaría tener un diseñador para discutir sobre un problema específico. No, lo que quieren es un diseñador para que les solucione un problema, no para que se los piense. Y normalmente es Eh, como en la última parte del proceso, como para comunicar Exacto, resultados, para materializar exactamente, ahí. exactamente. Así que yo creo que la vocación del diseño también debe estar en lógica de pensarse los problemas. Si Ujú. debe ser necesario encontrar ese problema, darle vueltas al problema. Una lógica muy ensayística. Recuerdo que Carolina Sanina hablaba de que el ensayo es darle vueltas al mismo punto, y eso es lo que debe hacer el diseño. El diseño por lo general lo que busca es solucionar un problema muy particular, muy específico, que me parece ilógico porque escapa a su comprensión. Y me parece muy bien que pongas entre comillas, porque es como esta lógica, esta distinción entre oficio Ujú. y digamos, una lógica mucho más amplia del diseño, porque pues ya en la Bauhaus, si uno se pilla la Bauhaus, no solo era oficio, en la Bauhaus también había un pensamiento político y filosófico detrás. De la Lo que pasa es que por democratización. la contingencia de los momentos pasó esto o aquello, Ujú. pero ya hay una postura política. Lo que pasa es que lo que hemos buscado, lo que yo he buscado básicamente en mi historia vital es darme a conocer, no solamente por lo que diseño, sino por lo que pienso, por tener Ujú. criterio ante las cosas, que yo creo que eso es lo más importante. Total. Digamos ya que estás también como desde esta experiencia de vida, ¿no? Como muy, digamos, lo que estás haciendo ahora y lo que eres ahora es también el resultado de haber tomado como unas iniciativas personales, de haber explorado por tu cuenta. Digamos, Por como, supuesto, ajá, ¿cómo le hablarías son ahí contactos. a diseñadores que están en formación, incluso a los mismos docentes? Bueno, recuerdo una carta, yo trabajé en la UDI un año y medio, año y medio, y recuerdo que cuando salí les escribí una carta a mis Sí. estudiantes, ojalá se las puedo volver a compartir porque la leí hace poco antes de esto, y se llama, la carta se escribía ¿por qué los odio? O sea, ¿por qué odio a mis estudiantes? Y pues los odiaba porque eh, me costó mucho que, me costó mucho que se tomaran el tiempo de reflexionar y de pensar por qué hacían lo que hacían. Me costó el tiempo de poner la llaga, el dedo en la llaga de decir, es decir, lo importante es que piensen los problemas, que reflexionen en torno a los problemas. Eh, recuerdo esas clases en las que exponíamos problemas políticos importantes, sociales importantes, y como diseñadores no estábamos, pues los estudiantes no estaban muy interesados en pensar, se decía, pues, ¿para qué estoy acá pensándome esto si vine fue a dibujar y a crear un producto? Ujú. No me interesaba qué pasaba después. Así que les decía que los odiaba también porque, pues, no solo de ellos fue difícil, sino también para mí, pero fuimos encontrándonos en el camino y fue muy bonito porque muchos de mis estudiantes fueron encontrando en su energía vital o en su vitalidad, pues, preguntas que los excedían como individuos, Ok. ¿sí? Y yo les decía, dejaban de ser idiotas, porque en el latín, idiotas es quien se preocupa solo por asuntos suyos, no asuntos de orden público. Ajá. Entonces, las clases eran un esfuerzo por dejar de ser idiotas, tanto ellos como yo. ¿Sí? Buenísimo. Fue una versión muy bonita, así que lo único que yo le recomendaría, Oye, ¿te gustaría compartirlo? O sea, si está bien compartirlo por públicamente, supuesto, lo de volvería una. a compartir, se los vuelvo a Lo vamos a compartir. compartir. Y lo único que le diría a los estudiantes ahorita es, debe haber una especie de preocupación vital, Ujú. casi que una especie de obligación por problemas de orden público, social, eh, y esa preocupación se debe transformar en mucha disciplina, es decir, mucha lectura, eh, escribir, es terrible como escribimos los diseñadores, es deplorable. O sea, tenemos que escribir, tenemos que pensar, hacer preguntas. Si tenemos que aprender matemáticas, pues aprendemos matemáticas. Es decir, tenemos que exceder el oficio mismo para Ujú. pensarnos los problemas de manera mucho más compleja. Si no, pues yo creo que estamos destinados a ser simplemente instrumentalizados, Ajá. porque sí, y no se imaginan las ventajas que tiene uno ya en la vida profesional cuando uno puede manipular
el oficio, pero también puede pensárselo. Te da dos dimensiones que exceden la instrumentalización mismo. Y por instrumentalización me refiero a, te dicen que tienes que diseñar tal producto y tal cosa y cumples con eso y ya. Y eso pues es algo que combatí mucho con mis estudiantes y pues espero que les haya ido bien. Digamos, en esa instrumentalización que de pronto es un poco también el lugar común en el que se cae, por ejemplo, en una empresa privada, ¿no? Donde hay como unas Ujú, jerarquías y el diseñador está en esas últimas, en la partecita de abajo de la jerarquía, cumple como unas órdenes que ya se tomaron desde arriba, digamos que todo está, todo está dado para que el diseñador sea instrumentalizado, o sea, como sea una labor ahí instrumentalizada. Y de repente, cuando se miran como estos enfoques que un poco más como saliendo de las lógicas de una empresa, de una industria, aparecen como, como tú lo decías, lo valioso que es tener este tipo de pensamiento más desarrollado, como incluso dialogando mucho con lo transdisciplinario, con otras personas de otras disciplinas, ¿cierto? Como al mismo nivel, no como un instrumento de esas otras disciplinas, sino ujú. al mismo nivel. En ese sentido, digamos, y una cosa que también ha estado como muy presente y que hemos también puesto un poco acá en la mesa en estos diálogos es cómo un profesional en diseño industrial puede empezar a ver esto como algo viable en su vida profesional, digamos, como la aplicación del diseño industrial para la innovación social o como le queramos llamar, termina siendo algo sostenible para su vida en el tiempo. Ujú. ¿Cómo, qué recomendaciones ahí nos daría? ¿Qué reflexiones nos darías? Yo creo que pues todas hemos escuchado el no hay oportunidades de Ajá, trabajo para los diseñadores, exacto. eso se escucha en todas las carreras y pues hace parte de un orden no solo geopolítico, sino también económico, muchas cosas. Sin embargo, pues quizá, y quizá no, contado con suerte, así que no sea el más, no sé si sea el más indicado para dar un consejo, pero lo que sí podría decir, que en el ámbito, en el sector que yo me muevo, que es no solo trabajar con instituciones públicas, sino también ahorita que trabajo con la ONU, con diferentes instituciones, no puedo decir que les puedo decir la verdad, o sea, hay gente buscando diseñadores que Sí, se piensen los sí, problemas, o sea, los hay. sí, Hay ahorita, yo no sé cuántos cientos de laboratorios buscando diseñadores y personas que se piensen metodologías, y se piensen metodologías que salgan de la lógica del pensamiento mágico del diseño, sino se piensen los problemas desde una lógica de interpelar al otro, incomodarlo, eh, reflexionar, detonar conversaciones. Es decir, sí hay muchos laboratorios, el sector público está ávido buscando gente que se piense los problemas desde otras perspectivas. y yo incluso, perdón, te interrumpo, un pequeño paréntesis. No, por favor. Yo creo que, digamos, así como nosotros como profesionales en diseño o como estudiantes en diseño, muchas veces no tenemos esa claridad, siento que también, o sea, estoy de acuerdo con que hay gente como buscando ese perfil o sí, como, te lo digo porque también cuando uno trabaja en estos proyectos es como, ay, qué nota, lo que hace el diseñador era como, uff, era como lo que estábamos buscando, Claro, del ¿cierto? putas. Y es como que también hay un, digamos, se necesita, pero también siento que hay un desconocimiento muchas veces de quién podría ser. Sí, hay un desconocimiento. Y la clave, pues yo le decía a mis estudiantes es, lean, estudien, sean disciplinados, hagan el oficio de diseño, pero aquí hay una vocación por construir criterio. Cuando me refiero a criterio es que uno pueda tener la capacidad para saber cómo pensarse un problema, cómo tomar decisiones, cómo formularse la pregunta indicada para un problema, pero cómo también uno decir, de esto no entiendo muy bien o ignoro este Sí, problema o no entiendo esto. Es decir, tener la capacidad de pensarse un problema, por ejemplo, mm, para aterrizarlo un poco, en el laboratorio de innovación donde trabajo nos pensamos problemas, por ejemplo, como el problema de la migración en Bogotá, ¿sí? Nos pensamos problemas como los conflictos o peleas que hay de riñas, por ejemplo, en diferentes lugares de Bogotá, por ejemplo, los bares. Nos pensamos, por ejemplo, eh, la complejidad, por ejemplo, de las dificultades en torno a la basura que hay en los barrios,
en Bogotá. En otro trabajo que tengo en la ONU nos pensamos como los problemas que hay en torno a la brecha digital. Entonces, ese tipo de problemas, lo que los diseñadores debemos hacer es tener, como construir ese criterio para saber formularnos las preguntas, para entender los problemas, no simplemente acatar qué es lo que se debe hacer. Entonces, y ahí sí, yo sí he visto que hay instituciones, organizaciones ávidas buscando gente que se piense ese problema, pero se lo piense, pero también sepa qué hacer al respecto. Es decir, un diseñador que pueda pensarse el problema, pero también pueda pensar metodológicamente Ujú. dispositivos que pueda implementar para ver qué hacer con eso, para sacar información, resultados. Tanto que esto me ha llevado a mí a estudiar hace un poquito antes de que estaba siendo ya profesor en la UDI, ya estaba estudiando matemática mucho más compleja, estadística mucho más compleja, porque me di cuenta que me servía mucho para este ejercicio, así que empecé a combinar estadística, matemática, filosofía, pensamiento político con dispositivos de diseño que pudieran explorar otras alternativas de cómo interactuar con la gente. Y lo que uno se empieza a dar cuenta es, ya es muy chévere porque después le dicen a uno, uy, este tipo de dispositivos detonan diálogos que habrían sido imposibles de otra forma. Y uno dice, ahí está pasando algo. Ujú. Ahí hay que tener cierto ojo clínico para eso. Y está ávido, se está buscando. Yo sí veo que y hay que buscar que quizás esto no solo es responsabilidad de los estudiantes, sino que en las universidades mismas los currículos propicien que los estudiantes creen su propio criterio, que se incomoden con las preguntas, ¿sí? Y eso es fundamental, eso es fundamental. Y, por ejemplo, en esa búsqueda, ya antes, para llegar a aterrizar como en la práctica, que tenemos unos ejemplos en los que tú has trabajado, en esa búsqueda es como mirar iniciativas, como conocer qué se está haciendo en ciertos sectores. Seguramente uno tiene motivaciones, ¿cierto? Como diseñador, como estudiante, como ser humano. Uno tiene sus motivaciones y en esas motivaciones de seguro hay iniciativas, gente haciendo cosas, organizaciones públicas, privadas. Laboratorios, de todo. Se están pensando en este auge de transición, no solo de gobierno, sino también después de la firma del acuerdo de paz. Es Ujú. decir, hay una transición en términos pues, la lógica disciplinar sí se ha visto trastocada. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas Ajá. no tan buenas, pero sí lo ha pasado es que eh, obliga a crear organizaciones, laboratorios que se piensen de manera interdisciplinar y transdisciplinar los problemas. Y ahí creo que como diseñadores somos claves. Somos claves no como peones, sino como personas que se piensan de tú a tú los problemas. Ajá. Mm, ahí hay algo, ahí hay algo. Yo todavía no lo alcanzo a mencionar todavía, porque quizás estoy muy sumergido, pero creo que hay que dejarlo más bien como pregunta, Ok. ¿sí? No como respuesta. Y creo que es una pregunta en varios niveles, para los estudiantes, para los profesores, para la institución educativa. ¿Y cómo es que es la Y pregunta? eso es. La pregunta es... No, yo creo que la pregunta es, ¿cuál es cómo pueden los estudiantes construir, Ajá. cómo propiciar que los estudiantes construyan el criterio suficiente para que puedan abordar problemas de orden público, político, filosófico de primer orden? O Sí. sea, algo que me he dado cuenta, a mí la gente me dice, ¿usted por qué lee filosofía, por ejemplo? Eh, o sea, para qué lee tanta filosofía? Si eso es muy abstracto. Sí. Y es impresionante, uno solo a partir de leer filosofía entiende, hay un concepto en filosofía que a mí me encanta que se llama el acontecimiento. Acontecimiento es, en filosofía, hay muchas escuelas que trabajan eso, pero el acontecimiento es aquel punto radical que hace que algo cambie por completo tu subjetividad. Es decir, después de un acontecimiento tú no ves las cosas iguales, es un cambio en el orden simbólico. Y recuerdo que hace poco en algunas de los dispositivos que estaba diseñando, la pregunta era cómo diseñar dispositivos que propicien acontecimientos en el orden simbólico. Esas preguntas solo te las puedes hacer si tienes conceptos que te permitan hacerte esas preguntas. Eh, el concepto de los afectos, que es un concepto de la filósofa Laura Quintana. Laura Quintana no habla de emociones ni de sentimientos, dice afectos. Afectos son esas fuerzas que mueven a un cuerpo. Entonces hay afectos, por ejemplo, como la rabia que moviliza, que moviliza a un cuerpo a cambiar las cosas. La rabia moviliza. Por el contrario, el odio, por ejemplo, Movilizadores. lo que hace es inmovilizar. Entonces ya no se trata de buenas o malas emociones, sino afectos que movilizan a los cuerpos. Y una pregunta hoy que yo les puse en laboratorio es cómo creamos dispositivos
que movilicen a los cuerpos, que movilicen que los cuerpos busquen otra forma de relacionarse con otros, ¿sí? Y esas preguntas solo se pueden hacer si uno tiene una batería conceptual Total. detrás que le permita hacerse esas preguntas. Si no, seguimos teniendo conversaciones de torno cómo crear empatía, cómo hacer... entonces, siguen las mismas conversaciones sobre el mismo manual de Design Thinking, Sí. ya relamido y saboteado, y es decir, que usan todas las personas en el mismo taller para todas las cosas. Entonces, hay que escapar de un poco de esos discursos que lo encierran a uno. Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo construir ese criterio? ¿Cómo propiciar que se construya ese criterio? Eso es, a mi parecer, fundamental. ¿Sí? Súper. Ahora vamos a ejemplificarlo. Ahí va. Ujú. Vamos a Sí, sí, mirar sí, en sí. los proyectos que has estado trabajando y vamos a ir dialogando Aquí yo lo que por lo general he trabajado es más que todo dispositivos. Ok. Digamos que en los tres trabajos que tengo ahorita, que básicamente hago lo mismo, pero con diferentes vocaciones, pues a mí desde que estaba en la universidad me encantaba experimentar con dispositivos. Mi tesis de maestría fue dispositivos para hacer que las personas reconozcan o eh, sí, reconozcan su lugar de enunciación con respecto a los demás, sus Ujú. lugares de privilegio, en fin. Ok. Y lo que yo hago, lo que diseñamos en diferentes lugares donde hacemos es dispositivos. Aquí diseñamos bueno, diseñé un Arduino que simplemente es un sensor de ultrasonido, si pueden bajar. Ese sensor de ultrasonido, nosotros hicimos una especie como de historia sobre una persona que grabó una historia sobre la xenofobia aquí en Bogotá, fue una historia muy, muy fuerte en torno a la xenofobia. Procuramos que fuera una historia no victimizante, ¿sí? Que ocultaron. Es decir, hicimos un tratamiento del audio sobre esta persona que nos habló sobre la xenofobia en Bogotá para no caer en la lógica sensiblera ni estigmatizante. Es decir, hay una cosa en los dispositivos que es la idea no es caer en me duele lo que esta persona le está pasando y a los 5 minutos es como, bueno, ya me dolió, ya es suficiente, ya vuelvo a la vida, sino Ujú. cómo procuramos que no caiga en esa emocionalización de despertar emociones y ya, pero también cómo hacemos para no simplemente explicar el problema de la xenofobia en Bogotá como un asunto de tanto porcentaje de personas migrantes se sienten de esta, o sea, no es simplemente un asunto de estadística, pero tampoco es un asunto de victimización y sensiblería así nomás. Entonces, este dispositivo es bien interesante porque hicimos un sensor de ultrasonido con Arduino en el que la persona iba escuchando el audio y se iba parando en el piso con respecto a diferentes emociones que iba sintiendo. Ahí hay una imagen en la que el sensor, lográbamos capturar datos con el sensor para ver qué emociones sentían más que otras en qué segundos específicos. Podíamos medir un cambio de emoción en un segundo muy particular y al final se graficaba. Entonces teníamos cuántos segundos estuvo la persona en qué emoción, durante cuánto tiempo, todo eso. Y fue un dispositivo bien interesante, este apareció en Canal 13 y fue un dispositivo que era muy interesante porque colocábamos dos dispositivos, por ejemplo, al mismo tiempo y podíamos ver cómo dos personas lo escuchaban y sentían cosas diferentes. Cuando contrastábamos eso que llamábamos como una radiografía emocional, pues las conversaciones que había entre las personas eran muy diferentes, porque tú dialogabas con el otro a partir de tu estado, de reconocer De a partir de los datos tu reconocerse estado emocional. total. Claro, entonces no nos interesaba, y porque esta es la clave de los dispositivos. La idea del dispositivo no es decirte, es que tú eres 70% empático. Eso no sirve para nada. Sí, sí. Eso no sirve para nada. Lo que es interesante es cuando uno pasa por este dispositivo y ve que hay picos emocionales en ciertos lugares y otra persona tiene picos emocionales en otros lugares. Y cuando se empiezan a dialogar a partir de esas radiografías es súper interesante porque te paras desde ahí y porque una persona se pregunta, ¿y tú por qué sentiste esto acá y yo no? ¿Qué es lo que Ujú. está pasando? Y empieza a haber un diálogo desde otras perspectivas. Entonces, este tipo de dispositivos son interesantes, repito, no por yo decirles a ustedes, ustedes son 70% emocionales, 70, esas formas de perfilar no me parecen productivas, ¿verdad? Es porque detonan diálogos y conversaciones que son imposibles. Entonces, colocar a una persona migrante en este dispositivo y colocar a una persona
conservadora en Bogotá, pues es muy interesante porque pone un piso de diálogo completamente diferente. Te lo probamos en un, en un congreso que se hace acá a propósito de desaprender diferentes comportamientos que pueden llegar a ser xenofóbicos, machistas, clasistas aquí en Bogotá. Entonces, la pregunta era, bueno, diseñadores, díganos qué hacemos para pensarnos estos problemas. Entonces, claro, ya después de esto, hay todo un rollo en términos, como les contaba ahorita, de Laura Quintana acerca de los afectos, porque un cuerpo se mueve más hacia adelante que otro y todo eso. Entonces, planteó diálogos muy, muy interesantes y nos permitió abordar otros problemas mucho, mucho más complejos. Este es un ejemplo de los dispositivos que hemos hecho, o hay otros, en algún momento les mostraré otros que estoy empezando a diseñar. Estos, hoy les quise traer algo más analógico para no Ujú. abrumo, pero en algún momento podemos hablar de unos que tengan que ver más con matemática mucho más avanzada, redes neuronales, todo este tipo de cosas que también hay un asunto interesante para hacer. Desde el laboratorio hacemos unas intervenciones en calle. A mí me encanta porque básicamente es lo mismo que hacía en la universidad, pero hacerlo en calle y mediado por una institución pública, y están interesados en este tipo de cosas. Este es un dispositivo tan sencillo que es un árbol de decisiones en el que tú tomas una decisión de sí o no y te sigue interpelando y haciendo preguntas. Este dispositivo que es tan sencillo, analógicamente tan fácil, está inspirado en la matemática, el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es cómo se toman decisiones a partir de una decisión previa, ¿sí? Entonces, pues yo avanzo y cuáles son las probabilidades de tomar una decisión dado que ya tomé una decisión previa. Entonces, Ujú. por ejemplo, hay preguntas que le hacíamos a las personas. En la primera pregunta que está ya, la persona se para en el piso y se le pregunta, ¿crees que eso, crees, por ejemplo, en uno era, ¿crees que Bogotá es una ciudad excluyente? Pues nos dimos cuenta que el 95% de las personas piensa que Bogotá es una ciudad excluyente. La siguiente pregunta del árbol, si respondiste que sí, es, ¿te consideras tú una persona excluyente? Y el mismo 95% dice que no. Entonces, y uno dice, ah, miércoles, qué cosa tan interesante. Es decir, el problema siempre es un otro que no existe. El problema siempre son los demás. Y estas preguntas nos las formulamos desde el diseño, como qué interesante interpelar sobre un problema general donde la culpa siempre lo tiene el otro. No hay una especie, como decía Hanare, una especie de ciudadanía en términos de pensarse políticamente un problema, no es pensarse que yo soy el culpable, simplemente no. Hay un problema personal, también estructural, pero no hay una lógica. En Colombia, lo que me he dado cuenta con este tipo de dispositivos, podremos ver más adelante, es que corroboran los datos que les estoy diciendo, hay una lógica muy de en nuestra cultura política para dialogar sobre problemas de orden pública siempre está en términos de la culpa la tienen los demás. Este es otro dispositivo que pusimos a andar en calle sobre, hablemos sobre qué detona una riña. Hay problemas muy serios en Bogotá en torno a problemas de riñas en los bares, Ujú. muy fuertes. Y es, a mí me encanta este tipo de trabajo porque es como, a ver, diseñadores, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos pensamos estos problemas? ¿Cómo vamos a discutir sobre estos problemas? Pues, si pueden bajar un poco. Mm, aquí, aquí dijimos, yo dije, yo necesito hacer, en las ciencias del comportamiento hay un sesgo que se llama sesgo de sobreconfianza. El sesgo de sobreconfianza es un sesgo, perdón, si se escucha? Está bien, está bien. Sí, sí, está bien. Perdón. En ciencias del comportamiento hay un sesgo que se llama sesgo de sobreconfianza. El sesgo de sobreconfianza es que tú ves en los demás errores que te cuesta ver en ti, Ujú. ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí hacemos la Ninguno pregunta dijo de que yo. listo, hagámoslo con fichas de Lego, dispositivos sencillos. ¿Quién suele encontrar motivos para empezar una riña? El yo, los demás, mis amigos o pareja o seguridad. Oiga, uno con una visualización rápida de datos decía, todo el mundo piensa que son los demás. Ujú. Y después se le pregunta a la gente, bueno, pero díganme quién carajos es los demás. Los demás siempre es un otro yo que no acepta un problema. Entonces, esto fue súper interesante porque cuando tuve reunión con el director de la línea de prevención de la Secretaría de Convivencia, pues todos empezaron a decir como, es importante que, perdón, que los remedie, pero es que me parece ridículo. Da Es carácter, da carácter. importante que las personas se comprometan a dejar de tener comportamientos contrarios a la convivencia. Yo les dije, no, todo lo contrario. Ustedes no pueden seguir cayendo en la idea de que hay buenos o malos ciudadanos, porque esa lógica nos está haciendo daño.
yo prefiero un ciudadano no que esté convencido de que es un buen ciudadano, sino un ciudadano que dude de sí mismo. Y lo que es Que se cuestione. en Bogotá, por ejemplo, se están haciendo un montón de pactos, pactos que es que las personas firman comprometiéndose a que ya no van a ser machistas, a que ya no van a ser... Ay, no. No, eso es una estupidez porque lo que reafirma es el sesgo de sobreestimación. Lo que reafirma es que yo sí soy buen ciudadano. Aquí lo que hay que trabajar es, y solo se pueden plantear estas preguntas desde dispositivos tan sencillos como este, donde yo le decía, mire, aquí hay datos, aquí estamos viendo que todas las personas piensan que el problema son los demás. ¿Cómo hacemos para despertar una especie de conciencia política en términos de qué lugar ocupo yo como individuo en un problema que me excede? Y eso es una pregunta que se plantea desde el diseño y tiene una vocación en términos políticos, filosóficos, si quieren estadísticos, y, y esto cambia el rumbo. Es como decirle a las personas que están dirigiendo, dejen de hacer pactos, eso es una estupidez. Lo que tienen que empezar a hacer es dispositivos para que la gente dude de sí misma, para que la gente antes de, de, de tener una riña en un bar que desate un problema gigantesco, se lo piense dos veces. Yo confío en ese ciudadano. Es que si me acerca un ciudadano y dice ese ciudadano, no, yo soy un ciudadano muy calmado, muy tranquilo, yo digo, marica, Todo aquí lo está el contrario. problema, ¿no? Y estos solo son preguntas que se pueden formular a partir de dispositivos diseñados. Cuando un diseñador o diseñadora no se formula preguntas antes, no tiene ese ojo clínico, no tiene ese criterio, pues sigamos cayendo en las metodologías de design thinking de hay que crear empatía con las personas, diseñar con... Yo no creo que haya que diseñar contra las personas, con las personas. Yo creo que hay que diseñar contra las personas. Y Buenísimo. eso es algo muy diferente. Entonces, hay que dejar de diseñar el codiseño. Yo digo, hay que diseñar Co- contra las con, personas, no con ellas. Diseñar con las personas es caer en reafirmar el sesgo de sobreconfianza. Digo, para este tipo de problemas. Después lo podemos abordar para otro tipo de cosas. Mateo, y bueno, aquí estamos como dialogando de lo conceptual que se materializa en un dispositivo. Un pequeño marco conceptual. Dispositivo. ¿Cómo asumes ese Sí, concepto que lo has a nombrado un mí, montón? dispositivos, en filosofía hay una larga tradición que Ajá. aborda el problema del dispositivo. El dispositivo, uno puede ver, lo aborda Deleuze, lo aborda Foucault, pero hay un libro muy pequeño, muy cortico, de un filósofo que se llama Giorgio Agamben, que yo lo hacía, se lo podía leer a mis estudiantes, que se llama ¿Qué es un dispositivo? ¿Sí? Y es un libro muy cortico, muy cortico. Agamben habla de un dispositivo como todo aquello que tiene la capacidad de orientar la conducta, el comportamiento, la subjetividad. Entonces, claro, cuando uno dice, qué interesante pensárselo así, porque el dispositivo para Agamben tiene esa lógica de que puede hacer que tú fijes tu atención en una cosa y no en otra. Entonces, en realidad, todos son dispositivos, dice Agamben, desde los discursos en términos eh, políticos, un asunto verbal, discursivo, como también materiales. Entonces, el asunto de dispositivo es súper interesante porque eh, pone una dimensión política a los objetos. Una dimensión política es porque la silla del rey es una poltrona mucho más grande. O sea, cuando se habla de objeto, pues se reduce a su condición material, quizá. Ujú. Así habla en términos simbólicos. Cuando se habla en términos de dispositivo, se pregunta cómo es posible que un objeto o una silla imponente dirija la conducta de los demás para que me rindan pleitesía, por ejemplo. Entonces, la lógica del dispositivo pone la llaga sobre las relaciones, sobre la Ajá. subjetividad que está detrás de esos dispositivos. Y cuando abordas la palabra dispositivo, que es lo que yo hacía cuando era profesor en la UDI, Lo decía, recuerdo, hablemos sí. de dispositivos, cambia por completo, porque el problema ya el asunto no es resolver un problema, es entenderlo a partir de sus relaciones, entenderlo a partir de sus jerarquías. ¿Cómo puede un dispositivo modificar el orden del existente? ¿Cómo puede balancear? Entonces, dispositivos tan sencillos como los que les he mostrado y Ujú. les podré seguir mostrando, lo que buscan es tambalear un poco las posiciones que uno ocupa. Hacemos también últimamente me vengo obsesionando mucho por la estadística, por la matemática, mucho más fuerte porque también me di cuenta ahí que es un campo que las humanidades, no solo diseñadores, sino humanidades tampoco les interesa. Entonces me puse solo, o sea, como una especie de vocación, a estudiar matemática en el orden de lo mucho más complejo, mucho más difícil. Y
empezamos a simplemente diseñar dispositivos de visualización de datos y hay cosas muy interesantes. En esta imagen que ven acá, el Ujú. anterior también era un dispositivo de visualización de datos, tenemos un montón, y está basado en una perspectiva que estoy intentando construir ahorita para que quiero empezar el doctorado, y es cómo hacemos que desde el diseño para usar los datos, no para decirle a las personas lo que son, sino para plantearle preguntas sobre por qué están donde están y por qué están haciendo lo que están haciendo. En esta imagen que están viendo acá, hay una solo me voy a fijar en la pregunta del medio. En la pregunta del medio está, ¿qué tan probable es que otras personas provoquen o participen de una riña? Y todos colocan los puntos en muy, muy probable, muy, muy probable. Y la última pregunta dice, ¿qué tan probable es que yo provoque una riña? Hay mayor dispersión en los datos, pero Ujú. sí hay una concentración en términos de que la gente siente que es muy poco probable que yo propicie una riña. Entonces, a mí no me interesan estos datos para decirle al secretario de Convivencia y Justicia, como, mire, esto es lo que está pasando con la gente. A mí me interesan estos datos es para, en la intervención misma del dispositivo, poner preguntas en las personas, de decirle, porque hay esta brecha, como les decía ahorita, entre los demás Y y yo. el individuo, la persona, ¿qué está pasando ahí? Entonces, recibes múltiples preguntas y es decir, no, pero es que yo nunca participo en una riña, el problema son los demás. Yo sí, pero es que todos me están diciendo que el problema son los demás, ¿dónde están los demás? Señálenme a los demás. Sí, los demás son ellos, pero ellos son otro yo que sigue respondiendo lo mismo que tú estás preguntando, que tú estás diciendo. Entonces, los datos nos permiten un poco entender fenómenos, pero también interpelar. Estos datos, por ejemplo, hacíamos esta visualización, de hecho fue este viernes, y nos permitían, en cuanto a la seguridad de la policía, nos permitían ver otras cosas. Este es un proyecto que con la Fundación Sole Colombia, que es un proyecto para la ONU, para USAID y la Oficina Internacional de Migraciones, en esa misma lógica de cómo carajos hacemos que las mismas comunidades sepan de sus datos. Hay una lógica de que cada institución que va a trabajar con diferentes comunidades extrae sus datos para decir, diseñamos estas postales en las que ellos escribían mensajes a otras personas de otras comunidades. Las comunidades que se priorizaron para este proyecto es un proyecto sobre cómo disminuir la brecha digital. Estamos diciendo que hay personas a donde hemos ido que nunca han visto un computador, que ver un computador es algo rarísimo. Casi que uno viaja a estas comunidades, es como un viaje en el tiempo. Es impresionante. Le permite a uno tomar perspectiva de muchas cosas. Y hicimos una especie de postales porque yo decía, un poco mi obsesión era cómo hacemos que las personas sepan de sus propios datos. Entonces, eso es interesante porque las personas se mandaban postales entre diferentes comunidades, se mandaban mensajes y pueden bajar otra. Mateo, Y con estas ujú, dale, ya sí. termino con esta. Y con estas postales respondían unas preguntas sobre sus propias habilidades o sobre lo que estaban aprendiendo. Y pues diseñamos como toda una página en la que en tiempo real le va mostrando datos a las comunidades de lo que están haciendo en tiempo real. Un poco con estos dispositivos lo que queríamos es que las comunidades aprendan de sus propios datos. Y en este momento, tanto en Valle del Cauca como en Antioquia, como en Montes de María, las comunidades pueden entrar a esta página y ver cómo se está transformando sus propios datos en su propia comunidad, y los datos son de ellos y para ellos. La idea es que los datos les sirvan a ellos, no solo para que Como los entiendan, sino para también para que pensarse. propicien sus propios mecanismos de autogestión y todo Ujú. eso. Y es un inicio para empezar a hacer una crítica sobre la extracción de datos de todas las organizaciones tienen con las comunidades. Y las comunidades entienden sus datos, saben lo que pasa con ellos. Y desde ahí pueden salir otras formas para que ellos autogestionen sus propios procesos. Entonces, de todo, hay de todo. Ahí como, cuéntanos cómo es ese proceso, hablando ya en términos de metodológicos, como de pasar de la formulación de esas preguntas, del entendimiento de ese problema, a traducirlo en un dispositivo con características físicas, etcétera, etcétera. Ok, ok, yo particularmente lo que hago es, aquí yo sí me voy súper básico, yo siempre tengo mi libreta con dibujos, con absolutamente todo, y el proceso para mí nunca ha sido una etapa uno, etapa dos, el Ajá. proceso para mí ha sido siempre, todos los días, estar leyendo, estudiando. eh, yo creo que no sabría decirte cuál es el método, porque mi método es la obsesión. Yo soy una persona muy obsesionada. Está bueno. Entonces, pues,
hay una especie como de, yo cuando les decía lo del dispositivo, pues a mí me interesaba, yo no me senté y dije, etapa uno, voy a buscar bibliografía, ¿no? Pues yo ya busqué en banco de lo que tengo en mi cabeza, traje ese concepto y ese concepto lo uní con una pregunta que no tenía y salió algo aquí, luego lo pongo a conversación y va pasando unas cosas y va surgiendo, pero la disciplina es diaria. Entonces yo creo que más que método es que como diseñadores estamos esperando a que llegue ese proyecto que nos ponga a estudiar. Y eso no sirve de nada. Hay que leer todos los días, estudiar todos los días, hacerse preguntas todos los días, discutir todos los días. Yo tengo la oportunidad de discutir con gente de estadística en mi trabajo, psicólogos, antropólogos, y es fantástico, pero discutir de tú a tú, no en términos de competencia, sino en términos de, pues yo también formulo los problemas y también entiendo de estadística, entiendo de matemáticas, implica estar estudiando todos los días. Entonces, el proceso se va dando de forma muy orgánica. Si es verdad que uno tiene algunas ideas, luego las ejecuta, las prototipa, todo esto, Ujú. pero en términos del diseño social hay algo que sí es muy importante y es que los dispositivos te permiten hacerte otras preguntas. A la fecha de que, pues, yo les decía tanto en Secretaría de Convivencia como les decía ahorita, es los dispositivos les están diciendo que tienen que cambiar la estrategia de cómo están abordando los problemas de convivencia en Bogotá. Ok, Ujú. sí. Si ustedes cambian la estrategia, cambia todo. O sea, tenemos que abogar por una ciudadanía que dude de sí misma, no por una ciudadanía convencida. Y eso en términos de cultura política sería absurdo el cambio. Y eso se los estamos diciendo desde dispositivos de diseño. Entonces, sí es cierto que hay un orden cíclico en seguir haciéndose preguntas, no en solucionar problemas. Y una Este es pregunta. otro dispositivo. Espera, dale. Por favor, dale, por ¿Qué favor. dificultades tú has visto en el diseño social a partir de abarcar con dispositivos? ¿Qué dificultades? Sí, dificultades. Bueno, mira, gracias por esa pregunta. Mi mayor dificultad es el lastre que cargamos de design thinking, de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro. Ese es el peor lastre que cargamos. Entonces, lo que uno se va dando cuenta en las comunidades es que pues, uno no se debe poner en los zapatos del otro. Uno debe entender es por qué no se puede poner en los zapatos del otro. Yo cuando recuerdo en Argentina conocí a las Madres de Mayo, hay una cosa muy interesante y una de las personas que hacía uno de los talleres decía, en términos de lenguaje inclusivo, que eso es para otra conversación, decía, les hijes de las madres. Y decía, ¿les hijes? O sea, ya la dictadura de Videla desapareció mi hijo. Ahora tú me lo vas a desaparecer, me vas a desaparecer su sexualidad, su género, me lo vas a desaparecer. La madre un poco indignada le decía eh, antes de traer todos estos conceptos tuyos, tienes que entender por qué no entiendes lo que estamos viviendo. Entonces, yo no soy quien para saber o empatizar con las madres de Mayo, con las madres de Soacha o con las personas en comunidades de diferentes comunidades que nunca en su vida han visto un computador y queremos que esa brecha digital reduzca, pero de una manera consciente. No soy quien para poner en los zapatos de nadie, ni soy quien para ponerme en los zapatos de mi madre. Más bien, creo que un ejercicio político por excelencia del diseño es cómo reconozco yo la brecha, la dificultad que tengo para ponerme en los zapatos del otro. Entonces, la primera dificultad que he visto en estos proyectos de diseño es que esta vaina de la empatía es muy nociva porque hace que los diseñadores crean saber qué tienen por hacer. Recuerdo una vez en diseño que hicimos un viaje al Pacífico colombiano y teníamos que diseñar un dispositivo para pescadores. Entonces, claro, lo primero que vieron los diseñadores, ay, los pescadores tienen artritis en las manos, están súper mal. Diseñaron un dispositivo para, fíjense esto tan interesante, diseñaron un dispositivo para que ergonómicamente no le maltratara las manos. Y lo primero que le dijo el pescador fue como, ustedes son muy citadinos, muy colonos. Si ustedes me quitan las marcas, me Ujú. quitan el orgullo. O sea, las marcas en mis manos son la muestra de que soy un hombre trabajador. Si me quitan eso, me quitan el orgullo. Entonces, es súper interesante porque diseñar dispositivos implica no ponerse en los zapatos de nadie, sino saber cuáles son las dificultades que tengo para eso. Por eso, dispositivos que detonen conversaciones son súper importantes. Y otra cosa, también hace muchos años trabajé en Perú. eh, con jóvenes que tenían
discapacidades cognitivas muy serias. Y recuerdo, por ejemplo, que trabajamos diferentes proyectos con ellos, todo eso. Y el psicólogo el último día me decía como, ojalá ustedes no hubieran venido nunca, ojalá no hubieran venido nunca. Y todos decían, ¿pero por qué? Pues mientras mis compañeros se tomaban fotos así tipo pornomiseria, como miren lo felices que estamos con la comunidad, miren cómo ayuda a niños con discapacidades cognitivas, nos decía, estos niños, eh, los ven a ustedes 3 meses mientras dura el proyecto y duran de 6 meses a un año desapegándose emocionalmente de ustedes. Es decir, Claro. estos niños vuelven a sentir lo que es la aversión a la pérdida. Y ustedes, mientras tanto, están publicando en sus redes como, miren cómo ayuda a los niños, ustedes son el mal. Aquí lo que está haciendo esta institución, que no puedo decir cuál es, en Perú, eh, es traer a gente ingenua, a estudiantes de diseño, a estudiantes ingenuos como ustedes, a hacer proyectos acá, para no pagarle a profesionales a que aborden este problema de verdad. ¿Sí? Entonces, claro, Sí. estos jóvenes no solo los abandonaron sus padres y sus madres, sino que los está abandonando cada 6 meses jóvenes ingenuos con nosotros mientras trabajamos en proyectos de diseño. Entonces, ahí lo más pertinente es decir, pues aquí no hay nada que diseñar, aquí no somos pertinentes. Entonces, también una dificultad del diseño es pensar que somos importantes en cualquier lado. Un asunto clave del diseño es saber dónde se es pertinente y dónde no. Saber cuándo no hay que diseñar. También hace parte del criterio y de la humildad como diseñador. Entonces, creo que tu pregunta va muy al lugar y eso es lo más difícil, pero crear criterio en las universidades implica eso, implica que de Secretaría de Convivencia te digan, deberían abordar este problema de esta forma y que tú desde el diseño les digas, no, esa no es la mejor forma de abordarlo, porque esto no se trata de solucionar un problema, se trata de abordarlo de otra forma. Entonces, pensarse radicalmente el diseño no es pensarse solamente las decisiones, sino la forma en la que se piensan los problemas mismos, ¿sí? Y eso es clave en absolutamente todo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este dispositivo que están viendo acá, eso es Ujú. súper sencillo, o sea, son visualizaciones de datos muy sencillas. Cogíamos a las personas que como era la primera vez que recibían un computador en sus vidas, queríamos propiciar diálogo y reflexiones. Ujú. Y para no decir nada, ellos en la primera visualización cogían un hilo donde colocaban qué tanto susto sentían por usar un computador antes de que iniciara el proyecto. Y 6 meses después se les hizo la misma pregunta con un hilo, con una seda, qué tanto susto sienten 6 meses después. Esta visualización de datos, que cada color de cinta es un rango de edad, nos mostraba primero que las personas, los adultos mayores, son los que más susto tenían y después pues disminuyó el susto, pero también era una forma de visualizar datos para que la misma comunidad se hiciera sus propias preguntas y decir por qué los adultos mayores sienten tanto susto, porque los primeros en coger los computadores son los jóvenes y después para los adultos es todo un trauma hacerlo. Y también cómo reconocemos que el susto ha disminuido. Entonces son dispositivos analógicamente, son tan sencillos, pero detonan conversaciones tan potentes, pero tan potentes. Por eso les dije, hoy no quería traer como dispositivos muy complejos, sino Ujú. que quería traerlo más como para los estudiantes. Es decir, dense cuenta es que con preguntas claves, o sea, traje esto para que no lo piensen simplemente como, es que en 10 años cuando trabajen en un laboratorio. No, en sus procesos de taller. Creen dispositivos en sus procesos de taller que propicien preguntas y detonen preguntas. Miren, se los digo yo como profesor. Cuando en taller, yo di taller de diseño de producto, yo les ponía a los estudiantes diseñen sus dispositivos y los estudiantes diseñaban los mismos dispositivos de design thinking, los mismos de siempre. Esto se vuelve tan aburrido que ya uno como profesor sabe los resultados que va a traer los estudiantes. Exacto. Y no Ay, falla, sí. güey. Traen lo mismo, man. Lo mismo. Crear dispositivos implica cambiar el orden de las preguntas, hacer que tener hallazgos, cambia por completo esta lógica lineal de diseño, empatía, prototipo, todo eso, lo que suele caer es en la idea de confirmar lo que uno previamente ya sabe que se va a encontrar. Entonces uno va a una comunidad, digo, en cualquier taller de proyecto de diseño, y uno ya sabe lo que va a venir, y uno lo confirma con los dispositivos que pone a hacer. No, estos dispositivos son para que hayan hallazgos de verdad potentes sobre lo que puede hacer. Y por eso se dieron cuenta en los dispositivos anteriores, había una pregunta por separar al yo de los demás.
esa división hace que el sujeto tenga que tomar postura. Lugar. Y una persona de Secretaría de Convivencia me decía, ven, ¿y por qué no ponemos todos? Y yo, no, no puedes poner todos, porque todos es la respuesta condescendiente. Siempre el problema somos todos. No, hay que saber tomar posición y hacer que la ciudadanía misma también se incomode con lo que está haciendo. ¿Sí? Perdón si hablo mucho, yo siempre hablo No, mucho. no, No, está no. súper interesante todo. Lo mismo, visualizaciones de datos con tejidos, con todo. Quise traer imágenes de dispositivos en los que creo que es interesante que ustedes puedan usar para sus propios Sí. talleres y proyectos de diseño. No los Ujú. quise traer tan alejados. Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, si puedes bajar a la siguiente, aquí nos tuvimos que armar un dispositivo con hilos súper rápidos. Que uno cree, no, ya en la vida profesional son súper elaborados. ¿Elaborados? Toca hacer una intervención en calle, usemos hilos de todo lo mismo y hagámoslo. Y con una fuerza grande como es una Secretaría de Convivencia y Justicia. Y en los datos, por ejemplo, veíamos que en la tercera pregunta donde le preguntaba, ¿qué tanto se lo piensan en la tercera pregunta decía, ¿qué tanto se lo piensan los demás antes de iniciar una riña? Y todo el mundo en la tercera pregunta colocaba que no, casi todo el mundo, que nadie se lo piensa antes de iniciar una riña. Y en la siguiente pregunta colocaba, ¿qué tanto te lo piensas tú antes de iniciar una riña? Y Y toda la todo gente se decía lo que sí, pensaba. que yo sí me lo pienso. Entonces decía, marica, aquí sigue apareciendo el mismo problema y el mismo problema y el mismo problema y cómo se empieza a abordar. Entonces es súper interesante. ¿Y Eh, cómo es la reacción de la gente después de... no, la reacción de la gente es muy interesante porque pasa o que cuando tú pones cuando creas dispositivos que logran interpelar o logran generar incomodidad, logra que hay personas que se refugian más en su identidad, se refugian más en lo que piensan previamente o, por el contrario, se formulan preguntas que parecen improbables. Entonces, eso me parece interesante. Y de nuevo, quería traerles estas fotos para que se den cuenta que mm, se trata de poner a prototipar sin tanto misterio. Es otra lógica que hicimos con un video BIM, con escenas, Ujú. de recrear escenas de violencia en que la gente tomara postura. Desafortunadamente ahorita no tengo más fotos, pero era muy interesante porque colocábamos una escena donde las personas tenían que ubicarse ante esa escena y las mismas personas se volvían más violentas en la escena misma o menos violentas. Ok. Es poner a las personas en la situación de tener que tomar postura o posición sobre y de nuevo, nos inventamos, todas las semanas nos estamos inventando nuevos dispositivos para ver cómo comprender problemas. Y claro, créanme que hay laboratorios, instituciones intentando pensarse estas vueltas, porque los mismos antropólogos con los que trabajo me dicen como, parce, hay discursos tan acortonados, tan academicistas, Ujú. que no logran detonar otras cosas. El diseño lo puede hacer. Este es, este es un diseño de ficciones que hicimos para el problema de riñas en bares. Y la pregunta es, ¿cómo hacer? Hay unos datos que nos están diciendo que entre menos lenguaje tiene la ciudadanía o las personas para expresar los problemas, entre menos lenguaje tenemos, más violentos somos. Menos lenguaje tenemos, más violentos somos. Entonces, esa hipótesis solo la sacamos desde el diseño y desde lecturas desde el diseño. Entonces, ahí cambia la pregunta desde el diseño. ¿Cómo hacemos para proveer a la ciudadanía del lenguaje verbal y corporal para que exprese cómo se siente, sin matarse? Y esto aplica para el problema del conflicto armado en Colombia, aplica para la transición. Entonces, esa es una pregunta que no se formula desde el diseño. No, no Tremendo. es cómo soluciono el problema, cómo soluciono para que las personas no se pongan molestas. Es una estupidez, todos nos molestamos. Ujú. La pregunta es cómo proveer, cómo propiciar que la ciudadanía misma empiece a adquirir un nuevo lenguaje corporal y verbal para asumir los problemas sin matarse. Entonces, hemos estado prototipando y probamos unas cosas de diseño de ficciones en las que les poníamos una situación de entrada, una situación de salida y las personas ponían decisiones. Entonces, por ejemplo, en un futuro en el que alguien se me acerca mucho y me incomoda en un bar, la persona en la tarjeta del medio tomaba una decisión y el final nosotros se lo poníamos. No se imaginarán esta grandísima estupidez de dispositivo, cómo hace para que las personas se les dificulte tomar decisiones. Porque nos dimos cuenta no es simplemente que las personas den respuestas, es que es notar lo que pasa. Muchos hombres que iban con sus parejas, pues les tocó la tarjeta de, en un futuro en el que alguien invita a bailar a mi pareja, decide, y al final la última tarjeta era, y brindé porque evitamos una pelea. Y muchos hombres no sabían qué ¿Qué responder, no escribir? sabían.
No sabían, decían, no, Se congela. van a bailar a mi pareja y aquí hay muerte, lo mato. Pucha. Ok. Y a partir de estos dispositivos hemos podido dar conversaciones que con esa estupidez de los pactos sería imposible. Mm, Entonces, es muy interesante porque es colocar a las personas en la situación de, no, pero es que esta es mi decisión, yo no, pero es que su merced tiene que hilar la historia. Ujú. No, pero es que no se me ocurre nada. Entonces, ver que las personas mismas se den cuenta de ese impasse es súper interesante. Entonces, al final lo que escriben en la tarjeta va y viene. Lo interesante son las reacciones, cómo se trabaja todo eso. Eso solo se puede hacer y pensar desde los dispositivos de diseño. No importa el dispositivo por el dispositivo, implica lo que sugiere, lo que crea, lo que en algún otro momento espero nos podamos ver Ujú. y les puedo mostrar ya. Creo que esto es un asunto muy analógico, pero poco a poco me iré adentrando, como les decía, en toda esta lógica de datos, de matemática más avanzada, de inteligencia artificial, y hay dispositivos en términos de inteligencia artificial que nos pueden servir ahorita para interpelar a las personas. Si se dan cuenta, muchos dispositivos, ahorita con toda esa discusión que hay, muchos dispositivos de inteligencia artificial buscan clasificarte, decirte quién eres. Una de mis hipótesis es que podemos usar esos dispositivos, podemos diseñar dispositivos de inteligencia artificial, no para decirle a las personas lo que son, sino para que se hagan sus propias preguntas sobre quiénes son y cómo relacionarse con otros. Y eso es un asunto clave en diseño, a mi parecer, con enfoque social. Y es cómo propiciamos que las personas construyan su propia agencia, su propia ciudadanía. No como le decimos a las personas lo que son, el diseño suele decirle a las personas lo que son, cómo deben usarlo. No, pensar que el diseño con enfoque social y político implica cómo propiciamos unas condiciones para que las personas se piensen sus propios problemas. Yo me acuerdo en una de esas clases de filosofía, decía, no, que el filósofo Immanuel Kant habla de las condiciones de posibilidad. Yo decía, ¿qué es eso de las condiciones de posibilidad? ¿Qué concepto tan bello? Y obviamente lo estaré caricaturizando para cualquier filósofo, pero las condiciones de posibilidad son, ¿cuáles son esas condiciones que hacen que algo sea posible? Es bellísimo el concepto. No es cómo hacemos que pase algo, cómo propiciamos unas condiciones para que algo sea posible. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo construimos dispositivos que creen condiciones para que tengamos relaciones más justas, más igualitarias, eh, para que podamos tener reflexiones y diálogos? Entonces, claro, uno ya no crea dispositivos para que las personas dialoguen sobre A, B o C, porque ahorita se necesitan muchos dispositivos para diálogo. No, uno diseña dispositivos que creen las condiciones para que las personas dialoguen desde otros lugares. Y con esto concluyo. Me acuerdo un dispositivo que diseñamos con una consultiva aquí en Bogotá para hablar sobre ciertos temas, y pues es verdad que estaban muy reacios para hablar porque pues sí es verdad que llegan muchas personas que no saben nada sobre ellos y empiezan a echar su carretazo y todo tipo de cosas. Y pusimos unas simples cintas en el piso, cintas en el piso. Todos nos paramos en la misma línea y dijimos, den un paso adelante las personas que sienten que su vida ha estado en riesgo por expresar sus ideas. Es brutal, porque las personas que dieron un paso adelante fueron por lo general ellos, y muchos de nosotros nos quedamos en nuestro lugar. Y plantear un diálogo desde ahí es muy diferente porque ya cada quien reconoce el lugar desde el que habla. Entonces, algo tan estúpido, tan sencillo como un dispositivo de poner una cinta en el piso cambió por completo la dinámica. Y eso es lo que hay que pensarse un poco desde el diseño. Y de nuevo, quería traer este tipo de dispositivos analógicos, sencillos, para que los estudiantes lo vean muy cercano a sí mismos, para que vean que en su ejercicio cotidiano y diario pueden propiciar diálogos muy interesantes. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo me construyo yo un criterio frente a tantos problemas de orden público? Yo creo que no es posible. Yo creo que ahorita con el auge de tanta opinología por todos lados es muy complejo, pero sí el diseño nos puede ayudar a aproximarnos de otra forma a esos problemas, y en la vida profesional se puede. O sea, yo en mis 3 trabajos hago exactamente lo mismo. Y perdón que le diga así, pero me pagan por exactamente lo mismo, por diseñarme los mismos dispositivos que me diseñé para mi maestría y para mi pregrado, y por diseñarme los mismos dispositivos que le ponía a hacer a mis estudiantes. La gran diferencia es que creo yo, por suerte, por privilegio, pero también un poco por obsesión, si me ha ido bien con este tipo de cosas, es
porque es difícil, se los juro, es difícil encontrar, y lo voy a decir así, en el mercado diseñadores o diseñadoras que uno diga, uy, estos chinos están pensando en los problemas, o sea, tienen criterio. O sea, no es como, dígame qué tengo que hacer y lo ejecuto. No, son diseñadores que, oiga, no, pero el problema no es así, debería ser así. Yo leí esto y lo conecto con esto. Y tengo, es muy difícil encontrar eso. Yo tengo a cargo un equipo de diseñadores en la escuela, porque también Sí. coordino un equipo pedagógico que hace este tipo de estrategias y dispositivos. Y los diseñadores, trabajo casi todos con, soy yo el diseñador que coordina el equipo y pedagogos, porque los diseñadores están esperando a que les llegue el archivo para diseñarlo, Mm. enviarlo y eso me parece tan deplorable. Es como, pucha, nos estamos perdiendo. Qué impotente. Entonces los pedagogos están pensando un problema, pero no saben cómo materializarlo. Y los diseñadores están materializándolo, pero no saben cómo pensarlo. Y lo que no se han dado cuenta los diseñadores es que pueden estar justo en el medio, en el intersticio, yendo y viniendo. Un intelectual orgánico, como decía Gramsci, el intelectual orgánico es aquel intelectual que se piensa los problemas, que tiene los conceptos, pero también sabe cómo materializarlos. Entonces, deberíamos pensarnos los diseñadores como esta especie de intelectual orgánico que hablaba Gramsci. Y eso sería brutal en términos de cambios. Trem- Tremendo, Mateo. Creo que hay mucho por digerir. Bueno, No, pero chévere, perdón que hablo chévere. mucho, yo hablo demasiado, No, y perdón. creo que tengo En como las ganas, clases habla demasiado. como ganas como de volverte a invitar. Sí. Está tremendo, Mateo. Tremendo. Creo que nos No, trajiste un montón de info que de verdad muy interesante. Creo que también la van a valorar mucho las personas que nos van a escuchar. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si haya gracias a ustedes. algo. Yo sé que Mm, definitivamente hay muchas cosas todavía por tratar. Pues Em, Nos podemos ver otro encuentro. ahí entraría lo que es el criterio, como él estuvo comentando, cómo las personas ahorita andan con la preocupación de cómo la inteligencia artificial ahí se nos va a abre. reemplazar. Ahí se abre la respuesta de cómo nosotros podríamos ir más allá que las máquinas, de cómo trabajar, cómo poder generarnos empleo y de cómo poder adaptarnos como tal como diseñadores. Sí, que pueden ser Ahí va. utilizadas como una herramienta y eso sería como lo más interesante Ujú. también en ese sentido. Tremendo. Y, Bueno, y si los diseñadores tienen miedo, solo hago este comentario, si los diseñadores tienen miedo por la inteligencia artificial, No, pues yo no sí, sé qué miedo tienen porque pues Sí. ya hemos sido instrumentalizados y hemos ajá. sido herramienta de otros Ujú. hace rato. sí, Entonces, quizás lo que van a tener miedo es que tengamos el mismo problema, pero más sofisticado. Y Ujú. creo que la única forma de combatir eso es, pues, lo que tú decías, tener criterio, puede construir que la criterio. inteligencia Es la artificial única. ponga a pensar a los diseñadores. Sí, ¿qué Sí, tal que sí? Es un poco la tesis sí. del doctorado de Mateo, ¿no? Mateo, muchísimas gracias. De Gracias verdad, a ustedes, la qué pasé muy rico. tremendo placer escucharte, tremendo placer volverte a ver. Ahí de repente No, nos yo estoy vamos muy feliz. cruzando, nos cruzamos ya sea acá en Búcar, en Bogotá, qué sé yo. Chévere que también vuelvas a Claro que pasar a sí, saludar. bienvenidos acá Ujú. y muchas gracias por la invitación y por favor envíenle un abrazo a todos y todas las estudiantes de verdad que en la UDI pasé unos años, un año muy agradable siendo docente, además me tocó muy joven, a los 24 años, Uy, fue para mí pues todo un reto, pero fue una gran experiencia, es una experiencia muy vital que no olvidaré nunca y quiero que sepan que la relación que tuve en la UDI también hace parte de mi energía vital y de lo que estoy haciendo ahorita, así que los llevo en mi corazón y muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Mateo. muchísimas Que estés muy gracias. bien. Un abrazo muy Vale, grande. Un abrazo, chao. Muchas chao. gracias. Chao.